Bueno, seguimos con la segunda parte de la prédica, la sabiduría de la mano de Dios. La semana pasada estuvimos hablando sobre algunas cosas en relación a hechos científicos y cómo ya estaba en la palabra del Señor, como el peso del aire, como vemos la trayectoria de los rayos, hablamos también de la vida en la sangre, ¿verdad? Y como todo lo que el Señor ya había hablado, ya pues, ya ahora y siglo pasado para acá, se viene ahí el descubrimiento. Y ya sabemos que el Señor lo había mencionado. Vamos a leer nuevamente Salmo 19, 1 al 4. Repito solamente para comenzar con estos versículos, pero vamos a ver otras cosas más que nos van a servir a otro texto también, otros versículos. Al momento los podrían esperar, en otros momentos no. Así que ustedes me siguen o anotan también allí los versículos. Y estemos muy atentos a esto, mi hermano querido, porque repito, a veces los conocimientos solamente son buenos para poder refutar a aquellos que creen tener la sabiduría del hombre en sus manos y que esa sabiduría del hombre pues está por encima de la sabiduría de Dios. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Lo quiero dejar hasta aquí. Aquí hablamos la semana pasada de eso también, que como esa relación o nos habla de una comunicación de un día para otro, y ciertamente pues hablábamos de que es la sabiduría de Dios obrando día tras día, ¿no? Porque dice, no es oída su voz, no hay nadie que hable allí, sino que son leyes que ya el Señor ha puesto y que están día a día, aunque nosotros no lo veamos, se están moviendo, aún en este aire que respiramos, aún en la gravedad, en todas las cosas que subsisten. ¿Ok? Bueno, vamos a ir hablando hoy vamos a hablar de lo que es la genética. Y voy a hablar también de algunas partecitas allí que he sacado también pues de páginas de ciencia, solo para que se vea lo que dice el mundo en relación a lo que habla la palabra del Señor. No es para nosotros más importante la ciencia del mundo, nunca, ni es por eso que lo decimos acá, sino para que veamos que la sabiduría de Dios está por encima de la sabiduría del hombre. ¿Ok? Bueno, vemos en la genética, en las plantas y los animales, que es el estudio de los genes, cómo se transmiten de generación en generación. Los genes son las unidades de información que determinan la característica de los organismos. Y habíamos hablado entonces vamos a hablar de las que es de especies y de lo que es género, de lo que es género y lo que es especie, ¿no? Para que estemos claros de lo que es género y especie, le voy a poner varios ejemplos. ¿Okay? Género es como decir en una familia, vamos a ubicarlo en una familia, es como decir yo soy Torrialba, ¿verdad? Torrialba viene siendo el género. Y resulta que está David Torrialba, Samuel Torrialba. Samuel viene siendo la especie. El género viene siendo Torrialba. ¿Ok? Y si fuera una familia más numerosa, los nombres vienen siendo las especies. Y el género viene siendo el apellido. ¿Sí se entiende? Por ejemplo, en el género Canis. El género Canis incluye a los lobos,
los perros y los coyotes. Las especies son Metalilupus familiaris. No estoy hablando de nada por ahí extraño, ¿no? Y significa el perro doméstico. ¿Verdad? El género, lobos, perros y coyotes. La especie, el perro doméstico. Viene siendo una especie. Ejemplo de género Felis. Género Felis incluyen a los gatos domésticos y salvajes. Las especies Felis catus, el gato doméstico. ¿Vamos? ¿Ok? Género Pantera incluye a los leones, tigres y leopardos. La especie Pantera leo, el león. En géneros Equus incluye a los caballos, cebras y burros. Las especies, por ejemplo, Equus ferus caballos, el caballo doméstico. Y así en la planta, por ejemplo, la rosa, género rosa, la especie rosa rubinijosa, que es rosa mosqueta. No voy a hablarle del otro nombre de ti, voy a hablarle del nombre en castellano. ¿Okay? Rosa viene siendo género, rosa de Francia, especie, rosa canina es otra especie, rosa de Damasco es otra especie, rosa china es otra especie. Ahora sí, bien, cantamos todo lo mismo, estamos en la onda, sí, ok, perfecto. Para que veamos entonces, porque esto de género y esto de especie se viene estudiando desde hace tiempo, el hombre. Y comenzó con Aristóteles. Aristóteles de 384 a 322 a.C. comenzó a hacer una clasificación o intentó hacer una clasificación, solamente que lo hizo en animales vertebrados con sangre y animales invertebrados. ¿Ok? Comenzó por allí. Y también le siguió un tal Plinio el Viejo por el año 79 después de Cristo. Pero nada relevante. Sigue la Edad Media y el Renacimiento con un tal Al-Jaiz y un tal Albertus Magnus, ¿verdad? Que hasta 1280, más o menos, y tampoco nada relevante. Los primeros naturistas modernos, Andrea Cesarpino, John Ray, Joseph Pitton de Tullerford, ¿ok? Y llegamos a 1708. Pero había falta de uniformidad de cada uno de estos científicos. Cada uno pues usaba su propio sistema y no habían acuerdo, lo que hacía falta, no hacía muy fácil la comparación de los estudios a raíz de esto. Y se enfocaban en la descripción, más no en la clasificación. Pero vino uno llamado Carl Linnaeus. Linnaeus parecía francés, pero no es francés, sino es sueco, el año 1700 y tanto por ahí, y su gran aporte fue la taxonomía zoológica. La taxonomía zoológica moderna, entre los años 1730 y 1750, que es la ciencia de clasificar y nombrar a los seres vivos. Ahí fue el que le llamó al hombre Homo sapiens o hombre sabio, ¿ok? Y estableció la nomenclatura binomial, que no es otra cosa sino clasificó en género y especie. Tanto nombre para llegar a eso. Género y especie, ¿ok? Esa nomenclatura binomial. Así que vemos todo lo que hizo y todo lo que agarró y bueno, y llegó, y entonces, bueno, uno, según lo que ya vimos, lo que era género y especie, y él comenzó a clasificarlos así. Pero ya la palabra del Señor desde la creación, ya el Señor lo había hecho. Quizás si ellos hubiesen leído la palabra de Dios, ¿verdad? A lo mejor no hubiesen dado tanto trabajo, hubiesen dado tiritos por allí, y hubiesen llegado más claro a lo que querían hacer, a esa clasificación, porque en Génesis 1:20 al 1:25 vemos lo que ya el Señor había hablado de género y había hablado de especies. Género y especies. Eso que nosotros leemos,
sin tomar mucho en cuenta, porque no estamos también muy relacionados con los hechos científicos. Y estos científicos, ¡wow!, se llenan la boca la sabiduría del hombre. ¿Ya? ¿Lo tienen? Dijo Dios: produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas de los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, y bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género. Mira cuántas veces lo repite, para que quede sin duda, para que quede clarito. Y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Que era bueno. Que puede ser malo de lo que Dios haga. Era bueno. Así que Dios ya había hecho una clasificación con su sabiduría. Pero claro, siempre están los argumentos de los sabiondos, de los que saben más que Dios, y entonces refutan o la duda y esto y aquello, y comienza con argumentos, y entonces usted puede de repente escuchar, oír, como hablábamos la semana pasada, y puede oír: pero ya va un momento, eso no es muy creíble, porque al final la Biblia es hecha por el hombre, no por Dios, fue escrita por el hombre. Pero supongamos que fue así. Esto que se escribió tiene más de 3000 años. Entonces quiere decir que Moisés, que fue el que lo escribió, allí inspirado por el Espíritu Santo, mira que era un sabiondo. Y sabemos que no fue así. Porque dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Así que le cerramos la boca en relación a lo de género y especie, a la sabiduría del mundo. Y nos vamos a otro punto muy importante. Nos vamos a ir a la redondez de la tierra. La tierra es redonda. Vaya, eso lo sabemos nosotros y eso nos lo dieron en la escuela y siempre hemos machacado, ya estamos súper familiarizados con eso. La tierra es redonda, pero antes no lo sabían. Antes no había los estudios que hay ahorita, ni no hay cómo hacer ver la circunferencia de la tierra, lo había antes. Y antes no había esos telescopios enormes para ver las galaxias y todas estas cosas, imaginarse y ver a los otros planetas, a lo mejor redonditos por allá, dando vueltas y todas estas cosas. ¿Quién comenzó a hacer esos estudios sobre la tierra que era redonda? Bueno, está un filósofo griego llamado Pitágoras, ¿verdad? El cual conocemos mucho en matemáticas. Alrededor del siglo 500 antes de Cristo, fue uno de los primeros en sugerir que la tierra era redonda
redonda, basándose en la idea de que la esfera era la forma más perfecta para que estuviera allí pues en el universo. Una esfera en el universo, sea Pitágoras, pero hasta ahí llegaron esos estudios, no fue mucho más allá. Eso fue lo que él dijo, y ciertamente se lo planteó, y la tierra era redonda, y uno dice, wow, Pitágoras, qué tremendo. Aristóteles también en el siglo IV a.C. proporcionó pruebas también observables como la sombra redonda de la tierra durante los eclipses, y una serie de estudios también, pero tampoco fue así mayor cosa. Y Aristóteles también pudo calcular, y en esa época está extraordinario, la medición de la tierra y casi la pega. Pero sin embargo, no podemos darle crédito a ninguno de estos, porque aunque en ese tiempo estuvieron, pues, se lo pudieron imaginar, ya el Señor lo había dicho. Ya en la Biblia, ¿quién puede imaginarse que en la Biblia ya nos habían advertido? Porque nos meten en el colegio, que fulanito, que este y que lo otro sobre la redondez de la tierra, pero no nos enseñan que en la Biblia ya aparecía. Y no nos enseñan, y a la persona que se cree sabia, decir hablar de la Biblia, no lo hace porque cree que entonces, si habla de esto a una persona que no es de mucho conocimiento y una serie de cosas. Pero vamos a irnos a la palabra de Dios. En Isaías 40, 22. Isaías 40, 22. ¿Lo tenemos? Isaías 40, 22, alrededor de 750 años antes de Cristo. Isaías 40, 22. Eres el que está sentado, hablando del Señor. ¿Dónde? Sobre la redondez de la tierra. Sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langosta. Él es el que extiende los cielos como una cortina, lo despliega como una tienda para habitar. Y así que vemos que aquí ya el Señor nos muestra, nos revela que la tierra era redonda. Y qué maravilla, mis hermanos. Y esto nos tiene que maravillar, nos tiene que impactar. Es como el conocimiento del Señor está por encima de cualquier otro conocimiento, y que el Señor sí revela esos conocimientos al hombre. Y que el hombre, por falta de humildad, no va a la palabra de Dios primeramente antes que cualquier otra cosa, así como nosotros a veces no vamos primero al Señor, sino que vamos a otros recursos antes de recibir ese consejo que tanto necesitamos de él, la orientación que tanto necesitamos de él, sino que nos vamos a un libro, nos vamos a una persona, nos vamos a, libro digo yo, no de la palabra, el libro por allí, o sea, personas que no nos pueden quizás orientar como el Señor sí está dispuesto a traer su bendita palabra, porque allí está la sabiduría, allí está la sabiduría. Pero si ya llegamos a la tierra es redonda, nos vamos a otro punto entonces. ¿Cómo se sostiene la tierra? ¿Cómo conocían la gente de los siglos anteriores? Podían tener este conocimiento, cómo se sostenía la tierra. No había naves espaciales, no había cómo salir y ver, mire que la tierra no la sostiene nada aparentemente. Cualquier cosa, por favor, me dice. Así que el papel de la gravedad, vamos a ver el papel de la gravedad. Isaac Newton vemos el papel de la gravedad,
ya formuló una ley de la gravitación universal, explicando que la Tierra y otros cuerpos celestes se mantienen en el espacio debido a la fuerza de gravedad. Esta fuerza atrae los objetos hacia el centro de la masa, lo que permite que la Tierra orbite alrededor del Sol sin caer. Isaac Newton en el siglo XVII. Vaya, fue también Isaac Newton, saben que era cristiano, ¿verdad? Newton era cristiano. Así que, qué maravilloso ver que un cristiano también científico, el Señor le ha revelado estas cosas. No solamente a profetas, hombres de Dios, como vemos en Isaías, como vemos en el caso de Moisés, sino también a alguien que no era profeta, a Isaac Newton, también como cristiano tuvo esta revelación en relación a la gravedad. Pero también la palabra nos había hablado desde el principio sobre esto, porque recuerden usted que Job es uno de los primeros libros. Vámonos a Job 26:7. Job 26:7. Repito, Job es el libro, por no decir uno de los libros más antiguos de la palabra de Dios. ¿Ok? Es uno de los más antiguos de la palabra de Dios. Con esto quiero decir que Job, el día de Job, es más viejo que todos ellos por allá, que Abraham y esa gente. ¿Ok? Y vemos entonces, Job 26:7 dice, Él extiende, dice aquí la palabra, Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Sobre la nada. No hay nada que sostenga la tierra allí, sobre la nada. Ya el Señor había hablado. Y qué importante es prestar atención a esa sabiduría del Señor. ¿Qué nos querrá también decir el Señor a nosotros? Porque el hecho que cuando nosotros retenemos la palabra de Dios, ¿sabe qué pasa? Cuando acumulamos, no solamente acumular, sino ponerla en práctica, que es lo que viene la sabiduría, y también poder darles a otro. Vamos creciendo y creciendo en conocimiento, en sabiduría de lo alto. Una sabiduría que está por encima de la sabiduría del mundo. Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Vemos entonces que el Señor también, pues, añadimos otro punto más, el papel, la gravedad, allí como el Señor la había revelado. Ahora hay otras cosas, y hoy venimos más acá con otros estudios científicos, ya a principios de 1920 y pico, que se comenzó a hablar de una teoría, que todavía se sigue hablando sobre esa teoría, y es la teoría del Big Bang. No es de Bang Bang, no es de Hijo Picapiedra, del Big Bang. Y es que esa teoría, bueno, dice los científicos, estoy hablando de los científicos, que hubo una explosión. Hay un principio donde hubo una explosión, y a través de esa explosión, pues se fueron formando el universo, las estrellas y todas las cosas, pero hubo un principio, dicen ellos. Hubo un comienzo. Y eso que parece quizás para nosotros tan, bueno, de poca importancia, que los científicos digan que hubo un inicio, hubo un principio, eso lo dicen ellos cuando vemos los estudios del Big Bang, comienzan diciendo hubo un inicio. Y eso no va en contra de la palabra, porque también la palabra del Señor nos dice que hubo un principio, que hubo un inicio para las cosas, para que fueran creadas. Si no, váyase a Génesis 1:1.
¿Qué dice en Génesis 1:1? En el principio, Dios inició la cosa, hubo un inicio para todas las cosas, un inicio que dio cabida al universo, pero hubo un inicio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hubo también ese inicio. Y ellos sostienen, en la teoría del Big Bang, que hubo en ese inicio también, hubo un desorden. Y que también después hubo un orden. La luz es un parrafito de ello, la luz es un elemento esencial, tanto, dice acá, al ordenar que apareciera la luz, refleja el inicio del universo, tal como la ciencia lo describe, una explosión de luz y energía de principio, pero ellos también dicen que hubo un ordenamiento en el universo, estoy usando la misma palabra, ordenamiento en el universo. Después de ese caos, ya sabemos, lean en los primeros versículos de la palabra del Señor, donde también nos habla que la tierra era un desorden. Un desorden. Pero Dios puso orden. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, pero la palabra también nos habla que la tierra estaba después desordenada. Que hubo un orden después. Sí, el Señor puso orden. Génesis 1:31 y Jeremías 10:12. Génesis 1:31 y Jeremías 10:12. Dice, después que el Señor, ya el sexto día, ya vio que todo estaba bien, que todo puso orden en todas las cosas, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces el Señor estaba bien con lo que había hecho, estaba contento con lo que había hecho, todo fue hecho, puso orden en todas las cosas, separó la tierra de las aguas, el día de la noche, puso orden, es lo que vemos los primeros días. Pero dice Jeremías 10:12, también en su bendita palabra, dice, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. El que puso en orden el mundo con su saber. Qué maravilloso que la sabiduría de Dios puede hacer esto, con su saber. Y el Señor, mis hermanos queridos, y para que me va a escuchar también que no conozca al Señor, te digo una cosa, el Señor, cuando nosotros llegamos a Él y dejamos que actúe en nosotros, que se manifieste en nosotros, cuando le damos cabida en nuestra vida, el Señor pone orden también en nuestra vida. Y todas aquellas cosas que estén desordenadas, el Señor las va ordenando. Sea cual fuere, el Señor va poniendo orden a la medida que lo dejamos. A la medida que lo dejamos. Y así que bueno, vemos entonces que hubo un principio, que hubo un desorden y que también hubo un orden, y todas estas cosas nos habla la palabra del Señor. Pero también en la teoría del Big Bang hablan de la expansión del universo. Es la idea central de la cosmología moderna. Esa es la idea central, que el universo se sigue extendiendo,
Estamos en 2025, 9 de febrero de 2025. Ellos dicen, la teoría es que todavía el universo se sigue extendiendo. Ahora, ¿esto irá en contra de la palabra de Dios? ¿Ya el cielo está estático? ¿Ya no hay más nada que hacer? ¿Sí? Bueno, dice por acá, los astrónomos han demostrado que el universo continúa expandiéndose. Desde el Big Bang, dicen ellos, algo que se observa mediante el desplazamiento hacia el rojo de las galaxias. ¿Qué es el rojo de las galaxias? Es un fenómeno que se produce cuando la luz de la galaxia se estira por la expansión del universo. Este corrimiento al rojo se puede observar en casi todas las galaxias del universo. Ahora la pregunta es, ¿qué nos dice la palabra al respecto? ¿Será que aquí ya no coincidimos? Pues vamos a ver, porque es una teoría fundamental, sigue creciendo el universo, se sigue expandiendo, los astrónomos supuestamente lo han demostrado, pero vamos a irnos a la palabra del Señor. Vámonos a Isaías 44, 24. Nos vamos a ir a 3 versículos, vamos a comenzar con este. Bien, dice Isaías 44, 24. Así dice Jehová, tu redentor que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo sobre los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Pero dice que extiendo solo los cielos, que extiendo solo los cielos. No dice que extendí, que extiendo. Un verbo que todavía, si nos dice que está vigente. ¿Ok? Bien, nos dice en Salmo 104:2. Le estoy dando 3 versículos nada más, pero hay cantidad de versículos que nos hablan sobre este punto. Salmo 104:2. ¿Ya? Dice, el que cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Extiende los cielos como una cortina. Jeremías 10:12. Ya lo dije ahorita, lo repito. Ya Jeremías 10:12 lo vimos ahorita. Dice, el que hizo la tierra con su poder, el que puso orden en el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría. Y usted dirá, pero bueno, extendió los cielos. A lo mejor esto no es muy relevante, extendió los cielos, porque también pues vemos que esa palabra se utiliza cuando habla de los mares. Extendió los mares. ¿Sí? Así que no se aplicaría entonces para el cielo. Sí se aplica, porque hay una diferencia acá que tenemos que ver. Y la diferencia es, vámonos a Proverbios 8:29, después a Jeremías. Vámonos primero a Proverbios 8:29, por hablar uno de los versículos, y este punto ya lo vimos la semana pasada. Bien, dice, cuando afirmó los cielos arriba, cuando disponía los horizontes sobre el abismo, cuando ponía el mar su límite para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía el fundamento de la tierra. Aquí me está hablando que a las aguas Dios le puso límites. Me está hablando que las aguas le puso mandamiento para que no traspasen. Tengan eso presente allí. Porque cuando hablamos de los cielos, no habla que puso límites. Esa es la diferencia.
Así que se extienda. No hay límites allí como los hay en el mar. Y dice, ciertamente habla que se extiendan los mares, las aguas de los mares y de los demás, y también habla sobre los cielos. Pero aquí vemos que en el mar sí puso límites, pero en el cielo, cuando vamos a los versículos de la palabra del Señor, no hay límites cuando habla que Dios extiende o extendió los cielos. ¿Estamos claros hasta allí? ¿Ah? En Jeremías también nos dice, no teméis delante de mí, dice Jehová, al que puso arena por término al mar. Otra vez nuevamente, así como estos versículos, hay otros también que nos hablan de esos límites que tienen las aguas, pero no vamos a encontrar ni uno que nos hable en relación al cielo, a las galaxias. Y en Isaías, vamos a ver el versículo anterior, que el verbo que usa es un verbo 44-24 que nos habla como que todavía está pasando, no habla en pasado. ¿Ok? ¿Estamos bien, hermanitos? ¿Sí? Seguimos entonces. Vemos entonces la conexión que hay, vemos que no hay contradicción en esto y vemos también que la palabra desde el principio ya estas cosas la había anunciado. La teoría del Big Bang, y por allí estaba uno de esos físicos que estaba en silla de ruedas, que era pues también él la respaldaba mucho, no me acuerdo el nombre en estos momentos de él, ¿ya? ¿Qué? Sí. Stephen Hawking, gracias. Stephen Hawking, y él hablaba, por cierto, que él tenía una molestia con Dios por su situación física, y lo había llevado a esa amargura, a pesar de que la esposa que tenía era una esposa cristiana, pero él tenía esa amargura y no se sabe si se arrepintió o no se arrepintió, que lo llevó ahí en contra de las cosas de Dios de frente, pero sí era una persona amargada por su situación física. La esposa después da detalles, la ex esposa, porque se volvió a casar, de todo lo que él vivía y su esposa y su situación en relación pues a esta amargura. Así que bueno, mis hermanos queridos, vemos entonces que el proceso de la expansión también el Señor nos ha hablado en la palabra. Vemos que no es nada nuevo para nosotros. Nosotros a lo mejor en nuestra limitación podemos no entender cómo ese universo se sigue extendiendo, pero es que eso es al infinito y más allá. ¿Ok? Eso es infinito. Y para nosotros, en nuestra mente, no podemos pensar ni siquiera cómo puede ser algo así. No tenemos ese conocimiento, no tenemos cómo poder hacerlo. Lo que sí, también nos dice la palabra del Señor, que en estas cosas debemos creer, y aún así no se hayan hablado como ahorita, debemos creerlas, porque eso es lo que es la fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice en Hebreos 11:2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos de haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, no hace falta que nos hablen los científicos, no hace falta nada de estas cosas, porque lo que creemos, lo creemos por fe. Y así mismo el Señor, como se manifiesta en su palabra, se ha manifestado también a aquellos que no creen, a través del universo. Pero el hombre está reacio, con un corazón duro, así como hay muchos que escuchen la palabra y tienen ese corazón duro todavía para el Señor, tienen ese corazón, un caparazón durísimo para el Señor, comparándose casi con la gente del mundo. Dice en Romanos 1:18 al 20, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Y mi amigo, mi amiga, que vas a escuchar también la palabra del Señor, que no ha rendido tu corazón a Cristo, tú no tienes excusas delante de Dios. El Señor se ha revelado y en estos momentos, si estás escuchando también, te está hablando a través de su bendita palabra. Tú necesitas arrepentirte de tus pecados, porque hay leyes también, leyes que hablan que un día vas a estar también delante de la presencia de Dios. Hay palabra que nos habla sobre eso. Y hay la ley de Dios que va a hacer justicia a que es culpable por pecado. Y si tú tienes un corazón no arrepentido, tú estás en esa lista. Arrepiéntete de tus pecados para que puedas conocer lo que es la gracia de Dios, ese regalo inmerecido, y gozar de la vida eterna a través de Cristo Jesús. Porque dice la palabra en 1 Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esa es lo que manifestación de sabiduría que vemos en toda la creación. Estaba Cristo ahí también, obrando, haciendo. Y Él es el mismo que puede hacer en tu vida, cambiarla, guiarte, orientarte, ver días verdaderamente de bendición, días completamente diferentes. Y yo voy, para terminar, voy a leer Job 38. Quiero decirle que estos temas no se acabaron aquí. Esto es que se entiende. Muchísimas cosas que no voy a dejar fuera, que la palabra nos dice, y que podemos ver la maravilla de Dios grandemente, como esos copos de nieves. Los copos de nieve, la estructura tan maravillosa de los copos de nieves, una cosa tremenda, que ya será para otra oportunidad. Dice Job 38:1, cuando Dios habla, convence a Job de su ignorancia, como dice en Reina Valera. Dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió en ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijan todos los hijos de Dios, ¿sobre qué están fundadas sus bases? Dice el Señor aquí, y dice en el 8, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliendo de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo. Hermano, y el Señor también, como confrontó a Job, lo confronta en este día. ¿Quién somos nosotros? Dios tiene toda la sabiduría. ¿Quién somos nosotros? Porque a veces podemos pasar de arrogantes, algunas veces, delante de las cosas de Dios, anteponiendo lo que yo creo a la palabra. Job en 41 al 5 dice, le responde Job a Dios. Además respondió Jehová a Job y dijo, Jehová a Job: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Que disputa con Dios, responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Y dice el 42, 5 y 6, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco
y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando Job hace esta declaración y Dios le habla de la sabiduría y contiende con él, Job sí se da cuenta de que no tenía ningún conocimiento comparado con Dios, pero también se da cuenta que no había tenido un conocimiento claro de que era una relación con Dios, y por eso le dice: de oído te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Nosotros podemos conocer mucho la Biblia, podemos conocerla de Génesis y Apocalipsis, pero ahora la pregunta sería: ¿vemos al Señor? Como dice Job aquí, ¿vemos al Señor en nuestra vida? ¿Hay una relación personal con Él? Podemos decir como Job: me aborrezco y me arrepiento en polvo porque he reconocido mi condición delante de lo que es Dios, el Señor, allí. Porque si no es así, de oído te había oído, pero no hay verdaderamente un conocimiento, una relación con el Señor. Y el Señor quiere, mis hermanos, que tengamos una relación cada vez más estrecha con Él. Amén. Y amigo y amiga, pide al Señor perdón de tu pecado, confiésaselo a Él, enciérrate en tu cuarto, arrodíllate delante de Él, pídele perdón y Él te perdonará. Pídele que te regale la vida eterna y Él te la dará a través de su Hijo Jesucristo. Amén.